Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha dado mucho de qué hablar, y con razón. Hoy vamos a desentrañar la historia del amor prohibido que enloqueció a todos, a Atay Ulusoy y Serine Isarcaya, y la revelación que lo cambió todo. Un romance que se forjó en el set de grabación, alimentado por la pasión y la química innegable, y que, sin embargo, estuvo salpicado por rumores, secretos y la implacable presión de la fama. Para los que no los conozcan, permítanme presentarles a los protagonistas de esta fascinante historia. Atay Ulusoy es un actor turco súper famoso, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turca e internacional. Conocido por su innegable belleza, su carisma y, por supuesto, su inmenso talento actoral. Atay ha protagonizado muchísimas series exitosas que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en diversos países y culturas. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad admirable, pasando de roles juveniles y románticos a personajes más complejos y dramáticos. Es sin duda uno de los galanes más codiciados de Turquía, un ícono de la televisión turca y una figura que atrae la atención tanto de los medios como del público en general. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para conectar con el espectador es innegable. Y Serine Isarcaya, otra bomba. Actriz, modelo y una presencia arrolladora que irradia elegancia y sofisticación. Serine ha conquistado corazones con su talento, su belleza y su innegable carisma. Su versatilidad le permite interpretar una amplia gama de personajes, desde heroínas románticas hasta mujeres fuertes y decididas. Ha participado en producciones exitosas que han cosechado elogios de la crítica y el cariño del público. Su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla es excepcional, y su trabajo la ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Su estilo, su porte y su profesionalismo la convierten en una figura admirada tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Juntos en la serie Medcezir, crearon una química que traspasó la pantalla. Y esa química, amigos, fue el detonante de una historia que mantuvo a todo el mundo en vilo. La chispa que surgió entre ellos durante el rodaje fue tan intensa y evidente que el público no pudo evitar imaginar una relación fuera de la ficción. La manera en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la pasión que emanaba de sus escenas juntos, todo esto alimentó la fantasía de un romance secreto y prohibido. Este vídeo va a ser un viaje por su romance, un recorrido lleno de rumores, secretos y momentos inolvidables. Vamos a analizar cómo se conocieron, cómo se enamoraron, y qué fue exactamente lo que hizo que este amor fuera tan intenso y al mismo tiempo tan complicado. Prepárense para descubrir detalles jugosos, anécdotas increíbles y, por supuesto, la revelación que lo cambió todo. Vamos a explorar los obstáculos que enfrentaron, las presiones que sufrieron y las decisiones que finalmente tomaron. Así que si son fans de las series turcas, si les encanta el drama y las historias de amor, quédense hasta el final porque esto va a estar imperdible. Pero antes de que empecemos, y para que no se pierdan nada de lo que viene, ¿ya están suscritos al canal? Si no, es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y así siempre estarán al día con las últimas noticias de sus series y actores favoritos. Ya saben, la suscripción es gratis y nos ayuda un montón. Ahora sí, comencemos. La historia de Atay y Serine comenzó en 2013, un año que marcó un antes y un después en sus carreras y en la historia de la televisión turca. Fueron elegidos como protagonistas de la serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Esta elección fue un acierto rotundo, ya que ambos actores encajaban a la perfección en sus respectivos roles y tenían una química innegable. Atay interpretaba a Yaman Koper, un joven problemático pero con un gran corazón, un chico de orígenes humildes que se ve envuelto en un mundo de riqueza y sofisticación. Yaman es un personaje complejo con una gran capacidad para el amor y la lealtad, pero también con sus propios demonios y miedos. Serine daba vida a Mira Beylice, una chica rica y rebelde, perteneciente a la alta sociedad, que se siente atraída por la honestidad y la autenticidad de Yaman. Mira es una joven inteligente con un espíritu libre y una gran sensibilidad, pero también con sus propios conflictos y frustraciones. La serie fue un éxito rotundo, conquistando a la audiencia desde el primer episodio. La trama, la calidad de la producción, la dirección, la banda sonora, y sobre todo, la química entre los protagonistas, cautivaron a la audiencia turca y de muchos otros países.
Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural, generando un gran impacto en la sociedad y marcando un hito en la historia de las series turcas. Desde el primer momento los fans sintieron que entre ellos había algo especial. Sus miradas, sus gestos, sus besos, todo era increíblemente creíble. La naturalidad con la que interactuaban, la pasión que transmitían y la conexión que se podía sentir entre ellos, hicieron que el público se enamorara de la pareja y deseara que su amor trascendiera la pantalla. La serie, que exploraba temas como el amor, la amistad, la familia, las diferencias sociales y la búsqueda de la identidad, resonó con la audiencia y generó un gran debate social. Durante el rodaje, los rumores sobre una relación fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza. La prensa rosa turca, siempre atenta a los romances y escándalos del mundo del espectáculo, no tardó en hacer eco de la supuesta relación. Los paparazzis los seguían a todas partes, esperando captar alguna imagen que confirmara sus sospechas. Las revistas del corazón no paraban de publicar fotos y artículos sobre su supuesta relación. Se hablaba de cenas románticas, de viajes juntos, de escapadas secretas, de gestos de cariño y complicidad. La gente estaba obsesionada con ellos y con razón, porque parecían la pareja perfecta. Eran jóvenes, guapos, exitosos, un sueño. La prensa turca, conocida por su intensa cobertura de la vida personal de los famosos, se volcó en la pareja, alimentando aún más la expectación del público. Pero, como en toda historia de amor prohibido, había obstáculos. Atay tenía una imagen de chico tranquilo, pero también de soltero codiciado. Su atractivo físico y su éxito profesional lo convertían en el centro de atención de muchas mujeres. Y por otro lado, las expectativas del público, de los fans, que querían que su amor se hiciera realidad. Todos anhelaban verlos juntos en la vida real, y esta presión ejercía un impacto considerable en sus vidas. Todo eso generaba presión, tanto para ellos como para sus carreras. La constante atención de los medios, la especulación sobre su vida privada y la necesidad de mantener una imagen pública adecuada, complicaron aún más la situación. Durante este tiempo los rumores se intensificaron. Se decía que estaban muy enamorados, que tenían discusiones, que rompían y volvían. Los medios turcos estaban constantemente cubriendo cada uno de sus movimientos. Las redes sociales explotaban con fotos y comentarios, con análisis de sus gestos, de sus miradas, de cada palabra que pronunciaban. Los fans crearon grupos, foros y todo tipo de contenido dedicado a la pareja. Estaban completamente obsesionados con la idea de que fueran novios en la vida real. Se analizan cada una de las fotos que publicaban, cada comentario que hacían, cada like que daban. La gente quería creer en su amor, y hacía lo posible para encontrar pruebas que lo confirmaran. Sin embargo, tanto Atay como Serenay siempre fueron muy discretos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron abiertamente su relación. Las entrevistas eran evasivas, las respuestas ambiguas. Evitaban responder preguntas directas sobre su vida sentimental, optando por respuestas diplomáticas y reservadas. Esto, por supuesto, alimentaba aún más la especulación y el morbo. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? El misterio era lo que más intrigaba. Esta ambigüedad, alimentada por el secretismo de los actores, mantuvo a la prensa y al público en vilo, deseando descubrir la verdad. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo que este amor fuera tan prohibido? ¿Qué impedía que la relación avanzara y se consolidara? Pues bien, aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la historia. Durante mucho tiempo se rumoreó que Atay tenía una novia secreta, alguien que no era famosa, que no estaba relacionada con el mundo del espectáculo. Se decía que esta chica era el gran amor de su vida, y que por eso, no podía comprometerse públicamente con Serenay. Estos rumores sugerían que Atay mantenía una doble vida, dividiendo su tiempo y su afecto entre dos mujeres. Y por otro lado, se mencionaba también la supuesta influencia de las familias. Las familias de los actores, especialmente en Turquía, suelen tener un papel importante en sus vidas personales y profesionales. Es común que los padres y otros familiares cercanos tengan una opinión sobre la pareja sentimental de sus hijos y, en algunos casos, incluso influyan en sus decisiones. Tal vez no aprobaban la relación, o tal vez tenían otros planes para ellos, considerando que sus carreras eran muy importantes. Todo esto eran solo rumores, pero la verdad es que la falta de confirmación por parte de ellos generaba todo este cúmulo de especulaciones, incertidumbre y la sensación de un amor oculto y difícil.
La supuesta revelación que cambió todo fue un conjunto de eventos y circunstancias. Aunque no hubo una declaración oficial que confirmara el fin de la relación, fue evidente con el tiempo que la relación entre Atai y Serine no iba a llegar a buen puerto. La serie Medcezir llegó a su fin, y con ella, la oportunidad de seguir alimentando la fantasía del público. El hecho de que ambos tomaran caminos diferentes, protagonizando nuevas series con otras parejas, fue la confirmación tácita de que lo suyo había terminado. Se distanciaron y cada uno siguió con su vida, demostrando que aunque la química entre ellos fue innegable, el amor romántico no floreció de la misma manera. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente se amaron? ¿O fue todo una estrategia de marketing? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio. Es posible que sintieran una fuerte atracción, que vivieran momentos intensos, que se enamoraran en el sentido de que la serie los mantuvo unidos por mucho tiempo, pero que las circunstancias y la presión mediática no les permitieran desarrollar una relación de verdad, estable y duradera. La intensidad de la fama, las expectativas del público y las presiones familiares pudieron más que sus sentimientos. La verdad es que con el tiempo ambos han seguido adelante con sus vidas, y han encontrado el amor en otros brazos. Atai ha tenido varias relaciones conocidas, y actualmente está comprometido. Serine también ha tenido novios famosos y exitosos. Y aunque ya no están juntos, la química que tenían en Medcezir sigue siendo innegable. Los recuerdos de su amor en la ficción, y la duda sobre la realidad de ese amor, permanecen en la mente de sus seguidores. La historia de Atai y Serine nos enseña muchas cosas. Nos muestra cómo el amor, la fama y las presiones externas pueden ser una combinación explosiva. Nos recuerda que a veces las historias más bonitas no siempre tienen el final que esperamos. También nos muestra la importancia de la privacidad y de proteger la propia vida personal, sobre todo cuando se está expuesto a la luz pública. Así que, resumiendo, hemos hablado sobre la historia de amor prohibido entre Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya, la química arrolladora que compartieron en Medcezir, los rumores y secretos que rodearon su relación, y la supuesta revelación que lo cambió todo. Hemos explorado cómo las expectativas de los fans, la presión mediática y las circunstancias personales pueden influir en el curso de un romance. Y hemos recordado que a pesar de que su amor no prosperó, su legado en la pantalla sigue vivo en la memoria de todos. Su historia, llena de pasión y misterio, sigue cautivando al público, quienes continúan soñando con un reencuentro y un final feliz, aunque sea solo en la ficción. Y bueno, chicos, hasta aquí llega este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta apasionante historia. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creían en su amor? ¿Les gustaba la pareja? ¿Creen que realmente hubo amor fuera de las cámaras? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Compartan sus teorías y sus recuerdos sobre Medcezir. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un abrazo.